Buenos días. Damos inicio a la sesión pública ordinaria número 17 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, presente y titular de la segunda sala. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Gracias, buenos días a todos. Presente. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Buenos días, compañeros magistrados, señora secretaria general, titular de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Buenos días, magistrada, secretaria general, magistrados, magistrado de la cuarta sala, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez. Presente. Gracias, magistrada y magistrados. Verificada la asistencia, manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando la mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederán a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. A continuación, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez que han sido verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Señora secretaria general de Acuerdos, verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Asimismo, informo que por petición del magistrado ponente, el toca 374/20 PL, listado como 11º punto del orden del día, se retira de la sesión. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. A favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del toca 71/21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias nuevamente, buenos días. Saludos, maestro presidente, magistrada, magistrados, secretaria general de Acuerdos. En efecto, corresponde a esta ponencia el abordaje del recurso de reclamación radicado bajo el toca 71/21, interpuesto por la autorizada del titular de la Dirección de Personal adscrita a la Oficialía Mayor de Celaya, Guanajuato, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 1329/20, en el cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada para los efectos precisados en el considerando cuarto de la sentencia respectiva. Previo al abordaje de los dos agravios esgrimidos por el ahora reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos relevantes.
un ciudadano presentó demanda en contra de un oficio emitido con fecha 1 de junio de 2020 por el director de personal de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Sala Especializada decretó la nulidad total del acto controvertido para el efecto de que remitiera el escrito presentado por el actor el 13 de marzo de 2020 al Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, a fin de que sea este órgano colegiado quien conozca, resuelva y se pronuncie por escrito sobre la procedencia o improcedencia de lo solicitado. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Los agravios primero en la parte identificada como 3.1 y el segundo se analizarán por esta ponencia de forma conjunta al encontrarse los mismos estrechamente relacionados por sus argumentos. En ellos, sostiene la recurrente que el acto impugnado en el proceso de origen fue emitido en una relación de coordinación y no de subordinación, por lo que no es impugnable ante este tribunal al no formar parte de los actos y resoluciones a que se refiere el artículo 7, fracción primera, inciso G, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Agrega el recurrente que la respuesta a una petición no puede considerarse como acto administrativo en sentido restringido, por lo que no puede exigírsele que al emitir dicha contestación cite cualquier precepto legal para fundar su competencia. Esta ponencia considera infundados dichos disensos y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Cabe puntualizar que el 13 de marzo de 2020 el actor formuló escrito de petición ante diversas autoridades del municipio de Celaya, Guanajuato, en el cual solicita una pensión por invalidez, como consecuencia de un ataque físico que trajo como resultado una disminución en sus facultades para seguir desempeñando su trabajo como oficial de seguridad pública del municipio de Celaya, Guanajuato. Es así que en el proceso de origen el actor demandó la nulidad de la respuesta emitida por el director de personal del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridad a quien se dirigió la petición, contenida en el diverso oficio de fecha 1 de junio del 2020. Ahora bien, el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que el acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa del Estado o de sus municipios en el ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos que tiene por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual o concreta. De la definición legal anterior se concluye que el acto administrativo es el medio por el cual se exterioriza la voluntad de los órganos administrativos del Estado y crea situaciones jurídicas individuales o bien de carácter general. Luego, derivado de examinar el contenido del oficio impugnado, se advierte que este es una declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa, pues el director de personal de Celaya, Guanajuato, dictó el oficio impugnado en respuesta al derecho de petición. Se dictó dicho oficio en el ejercicio de potestades públicas establecidas en los ordenamientos jurídicos, al fundar su actuación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Incide el multicitado oficio en la situación jurídica individual y concreta del accionante, pues resolvió de manera desfavorable la solicitud formulada por él mismo. Esto es, la hora recurrente ejerció facultades decisorias enunciando las normas que habilitaban su proceder y que constituyen una potestad administrativa, lo cual se traduce en un verdadero acto de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, y en consecuencia se concluye que la decisión contenida en el oficio impugnado reviste la calidad de acto administrativo. Incluso cabe destacar que en dicho acto impugnado, la autoridad demandada asumió que la solicitud formulada por el particular era de naturaleza administrativa, al fundar su respuesta en lo previsto precisamente por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y señalar como medio de impugnación el proceso administrativo previsto en el citado ordenamiento legal. Por tanto, la respuesta a la solicitud del actor debió ser emitido de conformidad con el artículo 137 del Código de la materia, esto es, estar adecuado y suficientemente fundado y motivado. Ahora bien,
Por mandato constitucional, los actos administrativos son susceptibles de someterse al control de legalidad a través de los órganos jurisdiccionales establecidos para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares, competencia que es depositada en los tribunales de justicia administrativa, como el caso de esta entidad federativa. Desde su perspectiva, la recurrente sostiene que la competencia para conocer los actos y resoluciones administrativos no es ilimitada, ya que no se puede conocer de todos los actos de autoridades administrativas. Así, agrega que en este caso se respondió una petición al particular. En efecto, no todos los actos y resoluciones emitidos por autoridades administrativas son susceptibles de impugnación. Se obtiene de el criterio emitido por la segunda sala del Alto Tribunal de Rubro, Tribunales de lo Contencioso Administrativo, lo dispuesto en el artículo 73, fracción 29, inciso H, no implica que deban conocer de cualquier acto emitido por autoridades administrativas. Hasta aquí he citado el rubro. Se obtiene de dicho criterio que el Congreso de la Unión está facultado para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, ahora denominados tribunales de justicia administrativa, lo cual implica reservar al legislador regular los procedimientos correspondientes, la competencia específica de dichos tribunales y los actos contra los cuales serán procedentes los juicios de los que hayan de conocer tales órganos. De tal suerte que en el caso del Estado de Guanajuato, el legislador local ordinario determinó en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato que dicho órgano jurisdiccional se integra por el Pleno y las salas y tendrá como competencia específica de estas los actos señalados en el artículo 7 del citado ordenamiento legal. Así, de lo previsto en la fracción primera inciso G de dicho numeral, se advierte que esta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es competente para conocer de los actos y resoluciones derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales estatales y municipales. Lo anterior es conocido y aceptado por la recurrente, según se observa en el acto impugnado en el proceso de origen, donde afirma que entre los miembros de seguridad pública y el Estado existe una relación administrativa y que esa relación es distinta de la relación laboral que se guarda con los trabajadores burocráticos, la cual se rige por la fracción 13ª del apartado B del artículo 123 constitucional. Entonces, es menester puntualizar que el artículo 7, fracción primera, inciso G, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato alude a actos y resoluciones derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales, sean estatales o municipales, sin distingo. Así, en la especie, el actor impugna la resolución recaída de su solicitud de pensión por invalidez como policía municipal, conforme al reglamento de pensiones y jubilaciones para los trabajadores del municipio de Celaya, Guanajuato, en la que se determina improcedente el otorgamiento de esta, de lo que se deduce que el acto combatido encuadra en el supuesto de competencia en mención. En consonancia, el artículo 243, segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, preceptúa que los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal podrán ser impugnados ante los juzgados administrativos o ante el Tribunal de Justicia Administrativa cuando afecten intereses de los particulares. Conforme a los razonamientos expuestos, como se adelantó, los agravios de la recurrente resultan infundados. En la segunda parte del agravio primero, identificado como 3.2, sostiene la recurrente la competencia para emitir el acto impugnado en el proceso de origen, en virtud de que tiene facultades para estudiar la procedencia de la petición y requerir para integrar debidamente la petición y desecharla en caso de incumplimiento o de ser improcedente. Lo anterior de conformidad con los artículos 52 del Reglamento Interior del Trabajo para los trabajadores al servicio de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, 19 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los trabajadores del municipio de Celaya, Guanajuato, 184 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y diversos ordinales del Reglamento de Administración para el municipio de Celaya, Guanajuato. Al ser la dirección de personal, arguye el reclamante, una dependencia de la Administración Pública Municipal centralizada. Esta ponencia considera inoperante el agravio que esgrime la parte recurrente, en virtud de que constituyen argumentos novedosos a la litis del proceso de origen, como a continuación se expone.
En el oficio debatido, acto impugnado en el proceso de origen, la hora recurrente fundamentó su competencia en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción 11ª y 153 párrafo primero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y 5 párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y en el artículo 52 del Reglamento Interior de Trabajo para los trabajadores al servicio de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato. En ese sentido, se advierte que el solicitante debe presentar su petición ante el director de personal a fin de que éste turne la solicitud para su aprobación y otorgamiento ante el ayuntamiento, siendo así el mencionado órgano colegiado el que resuelva en definitiva. Esto en términos del artículo 52 del Reglamento Interior de Trabajo para los trabajadores al servicio de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, que así lo dispone de manera expresa, siendo entonces, en base a este numeral, el ayuntamiento el órgano colegiado decisorio de la petición formulada por el particular. Así se advierte que la autoridad demandada omitió fundar su competencia para resolver la solicitud que le fue planteada en los artículos que ahora expone en el recurso de reclamación. Lo señalado tiene relevancia en virtud de que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, exige que todo acto de molestia conste en un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Tal precepto consagra el principio de legalidad de nuestro ordenamiento jurídico, por virtud del cual las autoridades del poder público solo están facultadas para hacer lo que la ley expresamente les permite. Esto es, fundar el acto de molestia precisamente en el contenido del mismo. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 137, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, los actos administrativos deben ser expedidos por autoridad competente, entendiéndose que esta facultad se traduce no solo en la posibilidad de emitir determinaciones en contra de los gobernados, sino también en que por disposición expresa de una ley o reglamento debe existir el órgano, con lo que si esto último no se justifica, tampoco el acto emitido por la autoridad. De ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello, dentro de su respectivo ámbito de competencia. Siendo así que la autoridad debe de precisar en ese acto su competencia, citando en su caso el apartado, fracción, inciso, subinciso, y en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden. Por consiguiente, lo que pretende la demandada a través de este recurso es tratar de perfeccionar su acto al introducir elementos que se encuentran fuera de la litis, debido a que al sostener que su actuación encuentra fundamento en diversas disposiciones legales y reglamentarias, debió plasmarlo así en el acto impugnado, dado que en materia administrativa la litis se traba con la demanda y el acto impugnado. En consecuencia, este tribunal en pleno estima que no le asiste la razón a la autoridad recurrente, en virtud de que el acto impugnado en el proceso de origen no contiene los fundamentos suficientes que demuestren que en el caso concreto sea su competencia, dar respuesta negativa a la solicitud que sobre pensión de invalidez realizó el actor. Por lo tanto, y ante lo infundado e inoperante de los agravios formulados por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación y en caso de estar de acuerdo con el sentido, sírvanse manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 71 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 89 diagonal 21 PL
listado como cuarto punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. En efecto, corresponde mi intervención a la ponencia relativa a recurso de reclamación radicada bajo el toco 89/21, interpuesto por el autorizado del agente de tránsito A, adscrito a la Dirección de Tránsito, Vialidad y Protección Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1943-19, en el que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, se reconoció el derecho al actor y se condenó correlativamente a la autoridad demandada. Previo al abordaje de los sendos agravios emitidos por el hoy reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos compete con algunos de sus antecedentes cronológicos relevantes. Un ciudadano presentó demanda en contra de la infracción emitida el 11 de septiembre de 2019 por el agente de tránsito A, adscrito a la Dirección de Tránsito, Vialidad y Protección Civil del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad total del acto controvertido y reconoció el derecho del actor y se condenó a la autoridad demandada. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. En el agravio primero, sostiene la recurrente que la CUO omitió valorar la prueba de alcoholemia firmada por el actor, lo que implicaba una confesión expresa de que conducía en estado de ebriedad, conducta imputada, así como la totalidad de los argumentos planteados en la contestación de demanda. Esta ponencia considera inoperante dicho agravio, como se demostrará enseguida. En principio tenemos que el recurso de reclamación es un medio de control que permite a las partes y al propio tribunal rectificar determinaciones que no sean asertivas o bien reencauzar el proceso cuando el mismo por un hierro humano no se ha sustanciado conforme a la norma y principios procesales aplicables. Más aún, dicho recurso permite una ulterior reflexión o análisis colegiado sobre el problema jurídico en debate. Ahora bien, para que a través de dicho medio de defensa se pueda revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios del recurrente sean atinentes y suficientes, esto es, que además de ser veraces, racionales y convictivos, se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate. En la especie, la materia del recurso de reclamación es la sentencia en la cual el magistrado de la Cuarta Sala en esencia resolvió en primer término que el acto impugnado estaba indebidamente motivado, pues al señalar únicamente como conducta infractora a la autoridad manejar en estado de ebriedad, omitió señalar el modo en que se percató de ello y tampoco indicó las circunstancias que acaecieron al momento de verificarse la comisión de la presunta infracción. Posteriormente decretó la nulidad total del acto impugnado al no cumplir con el requisito previsto en el artículo 137, fracción sexta del Código de la Materia. Y finalmente, declaró que resultaba procedente la pretensión de reconocimiento de derecho consistente en la devolución de la cantidad pagada como multa con sus respectivos intereses. Entonces, la autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional, que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo. Luego, si la autoridad inconforme no procede en los términos indicados, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la sentencia, como sucedió en la especie. Se afirma lo anterior porque la autoridad que recurre no controvierte los motivos y fundamentos de la CUO, únicamente reitera, como lo hizo en la contestación de la demanda, que el conductor del vehículo conducía en estado de ebriedad, decisión soportada en la prueba de muestra de alcoholemia, la cual fue firmada como aceptación del actor, argumento que además fue estudiado y resuelto por el ACUO en el considerando quinto del fallo que se analiza, donde en su parte medular se resolvió que la autoridad demandada hace referencia a un supuesto ticket en que se advierte la prueba de alcoholemia realizada a la parte actora y que su dicho motiva la infracción advertida. Ello no significa que cumpla con la debida motivación que debe cumplir el acto impugnado. En el contenido de la boleta de infracción no se precisa la manera en que se advirtió la conducta. En tales circunstancias es inconcluso que el planteamiento en cuestión resulte inoperante, pues no combate frontalmente las consideraciones que sustentan la decisión que la Sala asumió en la sentencia recurrida. En el agravio segundo, el recurrente sostiene que la CUO condenó al pago de intereses sin una mínima valoración de pruebas que motivaron la existencia de un daño o perjuicio al actor en el proceso de origen. Este pleno también considera inoperante el desistimiento expuesto por el recurrente, por los siguientes motivos y fundamentos.
Del considerando sexto de la sentencia que se recurre, se desprende que el magistrado de la cuarta sala reconoció el derecho a la devolución pagada indebidamente y el pago de los intereses generados desde la fecha en que se realizó el entero de la multa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, párrafo segundo, de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato. Lo señalado, al concluir los elementos establecidos por la norma, a saber, por la comisión de la falta administrativa sentada en la boleta de infracción de 11 de septiembre de 2019, se impuso a la parte actora como sanción una multa. El actor realizó el pago de esa multa como se advierte mediante la exhibición del recibo de 12 de septiembre de 2019 emitido por la Tesorería Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato. En contra de la boleta de infracción, el actor promovió este proceso administrativo y ante la ilegalidad de la infracción se decretó su nulidad en el presente fallo. El pago de intereses, así, es parte del cumplimiento de la sentencia, porque al declararse la nulidad total de la boleta de infracción, entonces el pago efectuado por la parte actora se considera como un pago de lo indebido y, por ende, debe ser devuelto con sus respectivos intereses conforme a la tasa que señala la Ley Anual de Ingresos para los recargos sobre la cantidad pagada indebidamente, pues así se colman los extremos del aludido numeral 53 de la Ley Hacendaria en comento. Ahora bien, la parte recurrente se limitó a manifestar la omisión de valorar si existe o no un daño patrimonial, un desistimiento sustentado en argumentos que frontalmente no combaten la decisión del resolutor. Es un aspecto, pues, dogmático, el formulado por el reclamante, que resulta inatendible en el recurso al no reunir las características propias de un agravio. Por lo tanto, y ante lo inoperante de los agravios formulados por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la referida ponencia y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOC 89/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, procedo a exponer las ponencias correspondientes a la segunda sala a mi cargo. Y en primer momento pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia del TOCA 44/21 PL, listado como quinto punto del orden del día, relativo al recurso de reclamación del TOCA 44/21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo de 24 de noviembre de 2020, dictado en el proceso administrativo 2151, tercera sala, 20, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en el que negó la suspensión del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el acuerdo de Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, en el que se revocó su convenio. En el acuerdo recurrido se negó la suspensión del acto impugnado, ya que de otorgarse a la parte actora continuaría realizando acciones que fueron propias del objeto del convenio de mérito, es decir, implicaría conceder la medida cautelar con efectos restitutorios, misma que para el presente caso no es posible conceder en dichos términos, pues ello implicaría estudiar cuestiones que son propias del estudio de fondo que se analizarán al momento de resolver el presente asunto. Lo anterior tiene sustento en los artículos 268 y 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Los conceptos de agravio expresados por la parte recurrente se estudiarán de forma conjunta, pues su argumentación se encuentra relacionada y es innecesaria su transcripción. Una vez expuesto lo anterior y analizados los conceptos de agravio, es de señalarse que estos son infundados en mérito de las siguientes razones lógicas y jurídicas. Con fecha 7 de mayo de 2019, el municipio de Salamanca, Guanajuato y la parte actora celebraron el convenio de colaboración, apoyo y regulación de obligaciones administrativas para el otorgamiento del permiso de venta. En la primera cláusula del citado convenio se determina que el objeto del convenio es que la parte actora realizara obras de infraestructura hidráulica para que el municipio le otorgara el permiso de venta. En la 12ª cláusula del convenio aludido, se pactó que tendría una vigencia de 18 meses a partir de la suscripción, por tanto, su vigencia culminó el 19 de noviembre de 2020. Sin embargo, es el caso que el Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, el 22 de octubre de 2020, aprobó por unanimidad de votos la revocación del convenio referido, de acuerdo que se notificó a la parte actora el día 28 del mismo mes y año. De este modo, tenemos que el plazo pactado por las partes en el citado convenio, a la fecha que se notificó su revocación, estaba por transcurrir. De ahí resulta que la concesión o negación de la suspensión del proceso administrativo depende de la naturaleza del acto impugnado, en virtud de que la suspensión tiene efectos provisionales. Lo anterior es así, dado que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 268 del referido Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, la suspensión del acto combatido tiene por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto la sentencia no haya causado ejecutoria. Ahora bien, cierto es que de acuerdo a lo señalado por el artículo 275 del pluricitado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, en el proceso administrativo la medida cautelar de suspensión del acto impugnado puede tener efectos restitutorios solo cuando dicho acto ya se hubiera ejecutado y tenga como objeto conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Pero también es verdad que los efectos de la suspensión se encuentran condicionados a que la restitución en el goce del derecho que se estipula vulnerado sea solo temporal. En estas condiciones, partiendo de las premisas de que el plazo pactado por las partes en la cláusula 12ª del convenio que nos ocupa culminó el día 19 de noviembre de 2020 y de que la notificación de la revocación de ese convenio se practicó el día 28 de octubre de 2020, tenemos que la vigencia de ese acto contractual está por vencer, solo quedando 20 días por transcurrir. De esta forma, si la parte justiciable, ahora recurrente, solo tiene un derecho temporal, entonces el restablecimiento del derecho restringido por la autoridad administrativa mediante la suspensión también es de tipo provisional. Así las cosas, la suspensión del acto impugnado surte sus efectos por el tiempo en el que se dicta la sentencia ejecutoria en el proceso administrativo primigenio, de modo que, si en el convenio de colaboración, apoyo y regulación de obligaciones administrativas para el otorgamiento del permiso de venta, se otorgó un derecho por tiempo determinado y por ende, de concederse la suspensión en los términos solicitados, se le daría efectos restitutorios, en razón de que los derechos alegados como posiblemente afectados por el acto impugnado en el proceso administrativo primigenio no tiene su origen en alguna ley o reglamento, sino en un convenio. En esa tesitura, resulta improcedente la suspensión, ya que de concederla se le darían efectos restitutorios sin que se actualicen las exigencias previstas en el artículo 275 del multireferido Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, porque tendría un efecto constitutivo de derechos de los que el justiciable no es titular, ya que no aportó el permiso de venta de la segunda etapa,
pues en materia de fraccionamientos es una actividad regulada, condicionada al cumplimiento de determinados requisitos establecidos en la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Bajo el tenor de lo expuesto, en la especie no opera la apariencia del buen derecho, resultando improcedente otorgar la suspensión solicitada, y es necesario pronunciarse respecto de las cuestiones de orden público, y es innecesario pronunciarse respecto de las cuestiones de orden público y de interés social, así como aquel acto combatido no es consumado, toda vez que la argumentación expresada en supralíneas es suficiente para negar la suspensión del acto combatido. Por tanto, como consecuencia de lo infundado, los conceptos de agravio vertidos por la autoridad inconforme en el recurso de reclamación, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa, levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 44 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Concluyo mi intervención sometiendo a consideración de este honorable Pleno el TOCA 54 diagonal 21 PL listado como sexto punto del orden del día, relativo al recurso de reclamación del TOCA 54 diagonal 21 PL, juicio en línea interpuesto por el autorizado del Policía Vial de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato, demandado en la instancia de origen en contra del acuerdo de 16 de diciembre de 2020, dictado en el proceso administrativo 1964, diagonal cuarta sala, diagonal 20, juicio en línea, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que no se admitió la prueba pericial ofrecida por la autoridad demandada. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente primigenio. Primero, en el proceso principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción de fecha 15 de septiembre de 2020, mediante la cual se levantó una infracción por el supuesto de no abstenerse de pasar la intersección de la luz ámbar del semáforo y la respectiva calificación de la infracción en cita, en la que se determinó un crédito fiscal por el equivalente a 781 pesos 92 centavos por concepto de multa. Segundo, la demanda fue admitida y se emplazó a la autoridad, la cual contestó y ofreció la prueba pericial para acreditar que la demanda no se encuentra firmada por la parte actora. Tercero, en el acuerdo recurrido se determinó que no ha lugar a admitir la prueba pericial ofertada, ya que su pretensión es demostrar la falsedad de la firma contenida en el escrito inicial de demanda, lo cual debe tramitarse vía incidental. Sin embargo, de la revisión del escrito de contestación se advierte que no promueve el incidente correspondiente, por lo que se estima que no fue ofrecida conforme a derecho, dado que dicho medio probatorio por sí solo carece de idoneidad para demostrar el hecho que pretende y como consecuencia resulta inoportuna, reiterándole que tal circunstancia es materia de un incidente. Cuarto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Policía Vial de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato, demandado en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte recurrente en esencia adujo que el acuerdo recurrido es ilegal
ya que es violatorio de los artículos 54, 87, 267, 280, fracción quinta y 28, penúltimo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por tanto, se determina no admitir la prueba pericial ofrecida limitándose a señalar que no fue ofrecida conforme a derecho, pues no se promovió el incidente correspondiente. Asimismo, que ante el ofrecimiento defectuoso e incompleto de la prueba pericial, la sala de origen debió requerir a la oferente para que corrigiera o completara dicho ofrecimiento, apercibido que de no hacerlo se tendría por no ofrecida. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En principio, se impone señalar que en el concepto de agravio no se refutó el razonamiento del acuerdo recurrido de que la falsedad de la firma de la parte actora en la demanda debe tramitarse en la vía incidental, ni la omisión de acordar la solicitud de la autoridad en el sentido de que compareciera la parte actora a ratificar su firma. Por ello, no se abordará el estudio de la procedencia o improcedencia del incidente ni la omisión referida. En segundo lugar, tenemos que en la contestación de la demanda, la autoridad ofreció la prueba pericial para acreditar que el escrito de demanda no se encuentra firmado por la parte actora, ahora tercero en este recurso, con lo cual la demanda debió tenerse por no presentada. De esta forma, es correcto el argumento de la sala de origen en el sentido de que la falsedad de la firma que calza la demanda debe tramitarse en la vía incidental, en virtud de que, por seguridad jurídica de la contraparte, cuando se sostenga la falsedad de su firma, es menester proveer el incidente en términos del artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, para que el actor esté en aptitud de expresar lo que su derecho convenga en torno a su firma. Y de esta manera darle la oportunidad de ejercer su derecho a la contradicción, expresando argumentación y al momento de la preparación de la prueba pericial tener la posibilidad de preparar su defensa para desvirtuar lo alegado por la autoridad demandada mediante manifestaciones lógicas y jurídicas que a su derecho convenga, pues el principio de contradicción de la prueba pericial le permite a la parte contraria del oferente enterarse del contenido de la prueba y de la argumentación que justifica la falsedad de la firma, así como refutarla o ampliar en cuanto a los hechos objeto del dictamen y designar un perito propio. Por tanto, dicha reflexión conduce a este tribunal en pleno a sostener que la naturaleza de la objeción amerita ser tramitada vía incidental, aunque en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no contempla expresamente el incidente de falsedad de firma que consta en la demanda. Sin embargo, estimando que la demanda reviste el carácter de documento privado porque se encuentra suscrito por un particular, entonces tenemos que jurídicamente es susceptible de ser objetada de falsedad la firma que consta estampada en dicho documento. Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 279, habrá de darse curso en la vía incidental a la falsedad de la firma que calza la demanda, a fin de que las partes puedan ejercer su derecho a la defensa adecuadamente. Es así que la autoridad ofreció la prueba pericial a fin de demostrar que el escrito de demanda no se encuentra firmado por la parte actora y así acreditar la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 261, fracción primera del referido Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que por un lado, el proceso administrativo se rige por el principio de parte agraviada, conforme al cual la demanda de nulidad debe suscribirse por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por quien es titular de la acción, ya sea por sí mismo o por conducto de su representante legal. Y por otro, la autoridad tiene la carga de la prueba para acreditar que la firma no es de puño y letra del justiciable. En el anterior contexto, la firma que calza el escrito de la demanda de nulidad representa la expresión de voluntad de la parte actora para promover el proceso administrativo. Esto dicho de modo diverso, para solicitar la declaración de nulidad del acto impugnado, el reconocimiento del derecho y la condena a la autoridad demandada.
Siguiendo esa línea argumentativa, no existe impedimento para concluir que la falsedad de la firma que calza la demanda jurídicamente es un medio de impugnación que se encuentra encaminado a privar de los derechos que tiene el escrito de la demanda, que asume como fin iniciar la sustanciación del proceso administrativo, que concluirá con la sentencia que declare la procedencia de las prestaciones ejercitadas. Por esta razón es menester tramitarlo en la vía incidental. Por último, en cuanto al argumento de que el ofrecimiento defectuoso o incompleto de la prueba, la sala de origen debió requerir al oferente para que dentro del término de 5 días aclarara, corrigiera o completara el ofrecimiento de la prueba pericial, apercibido que de no hacerlo se tendría por no ofrecida, también resulta infundado este argumento en mérito de las siguientes razones lógicas y jurídicas. Atendiendo a las características del caso particular, no le asiste la razón a la autoridad recurrente, en virtud de que el magistrado instructor no se encuentra constreñido a requerir a la autoridad para que corrija el ofrecimiento de la prueba pericial y la ofreciera mediante la vía incidental, en razón de que pretendía demostrar la existencia de una causal de improcedencia, pues de haber procedido de esta forma, hubiese sustituido a la autoridad demandada en el ejercicio de sus derechos procesales, entre los que se encuentra el de promover el incidente de falsedad de firma que calza la demanda de nulidad en términos del artículo 289 del pluricitado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa. Siendo lo anterior así, es el caso que no se actualiza ninguna de las hipótesis jurídicas contempladas en el artículo 281 en relación con el artículo 267 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, dado que tratándose de la prueba pericial, el juzgador se encuentra constreñido a formular el requerimiento de las partes solo cuando a la contestación de la demanda no se anexa el cuestionario que deberá responder el perito, numerales que en lo conducente disponen. Artículo 281. El demandado deberá acompañar a su contestación, primera fracción, copia de las mismas y de los documentos anexos para las demás partes. Segunda fracción, los documentos con los que acredite su personalidad. Tercera fracción, las pruebas documentales que ofrezca en su caso. Cuarta fracción, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la prueba pericial ofrecida por el demandante, o en su caso, el cuestionario respectivo cuando ofrezca la prueba pericial. Y quinta fracción, el pliego de posiciones cuando se ofrezca la confesional. Tratándose de la contestación de la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar también los documentos previstos en este artículo, excepto aquellos que ya se hubiesen acompañado al escrito de contestación de la demanda. Para los efectos de este artículo y el artículo anterior, será aplicable en lo conducente el artículo 267 de este Código. Artículo 267. Cuando la demanda no reúna los requisitos que establezca el artículo 265 del Código, o bien no se adjunten los documentos a que se refiere el artículo anterior, el juzgador requerirá al actor para que en el término de 5 días la aclare, corrija o complete, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Respecto a las pruebas documental, pericial y confesional, se tendrán por no ofrecidas. Como se aprecia, dichos preceptos no establecen un requerimiento previo para que se subsane la irregularidad en que hubiera incurrido la autoridad al no ofrecer la prueba pericial correspondiente en la vía incidental. Por tal motivo, el acuerdo impugnado no se encuentra afectado de ilegalidad. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio, lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias de la segunda sala de este tribunal. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la referida ponencia y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse así manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia.
Gracias. La ponencia del TOCA 54, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Acto seguido, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, para el desarrollo del TOCA 394, diagonal 20 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados, señora secretaria general. Esta tercera sala inicia con el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 394, diagonal 20, interpuesto por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1743, diagonal 2020, en el que se desechó la demanda. A manera de preámbulo, señalaré que la autoridad ahora inconforme promovió proceso administrativo ante este tribunal, manifestando que la acción pretendida era el pago de un crédito fiscal a cargo de un particular. Sin embargo, en el acuerdo recurrido, la sala desechó la demanda ante la falta de competencia de este tribunal para conocer de la controversia planteada. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene, en primer lugar, que este tribunal sí es competente porque conoce de los procesos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, así como de las resoluciones que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos administrativos celebrados con la administración pública estatal. Tales disertaciones son infundadas. De los artículos 243, segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal, así como 251 y 305 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se desprende lo siguiente. El proceso administrativo tiene como finalidad verificar la legalidad de los actos administrativos que emiten las autoridades de la administración pública, estatal y municipal en perjuicio de los particulares. En la sentencia con la que culmine un proceso administrativo, superado el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, se reconocerá la validez del acto impugnado o bien se decretará su nulidad, y en su caso se reconocerá algún derecho y se condenará a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de las prerrogativas transgredidas. El juicio de lesividad tiene como propósito anular actos administrativos favorables a particulares, únicamente si no pueden ser anulados o revocados por las autoridades que los hayan emitido cuando se afecten disposiciones de orden público o el interés social. No exista fundamento legal para que la autoridad emita la resolución favorable, el interesado se haya conducido con dolo, mala fe o violencia para conseguir la resolución favorable o bien se haya concedido un beneficio indebido al contribuyente. En la sentencia con la que culmine un juicio de lesividad, se reconocerá la validez del acto impugnado o bien se decretará su nulidad. Consecuentemente, este tribunal será competente para conocer de los procesos administrativos y los juicios de lesividad que se promuevan en contra de los actos administrativos dictados por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la administración pública municipal. Así pues, el proceso administrativo y el juicio de lesividad procederán en contra de actos positivos de la autoridad, es decir, aquellos que impliquen una manifestación expresa de la autoridad de crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta. La única excepción a la regla anterior es la negativa ficta. En el caso, la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato señaló en la demanda de origen que su intención es obtener el pago de un crédito fiscal por parte de un particular derivado de un contrato por la prestación de los servicios a cargo de ese organismo. No obstante, de acuerdo a lo expuesto, lo que pretende la autoridad no es materia de un proceso administrativo porque no es promovido en contra de un acto administrativo que afecte a un particular. Tampoco es materia de un juicio de lesividad, ya que la intención de la autoridad ahora recurrente no es que se decrete la nulidad de un acto administrativo favorable a un particular.
Luego, si lo que pretende la autoridad inconforme es obtener el pago de un crédito fiscal por parte de un particular derivado de un contrato por la prestación de los servicios a cargo de ese organismo, entonces, como se precisó en el acuerdo recurrido, debe ejercer las atribuciones que le otorga la Ley de Hacienda para los municipios del Estado y el reglamento de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, exigiendo el pago del crédito fiscal mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Así pues, este tribunal carece de competencia para resolver la controversia planteada, ya que no es materia de un proceso administrativo ni de un juicio de lesividad, sino del ejercicio de atribuciones propias de la autoridad inconforme. Finalmente, la autoridad inconforme expone que la determinación de la Sala agravia su derecho fundamental de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sin embargo, dicha aserción es inoperante porque la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, en su carácter de autoridad, acude ante este tribunal para obtener el pago de un crédito fiscal derivado de un contrato administrativo, así que no puede alegar violación a sus derechos humanos. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la segunda sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la referida ponencia y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 394/20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 6/21, listado como octavo punto del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias. Sigo con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 6/21 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la agente B de Vialidad adscrita a la Dirección General de Tránsito del municipio de León, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 1417/2020, en el cual se le tuvo por contestando la demanda en forma extemporánea. Medularmente, la autoridad recurrente sostiene que contestó oportunamente la demanda mediante la promoción que presentó el 18 de septiembre de 2020, pues al haber sido emplazada el 31 de agosto de ese año, el término de 10 días que tenía para contestar la demanda feneció el día que presentó su escrito. Refiere que al realizar el cómputo respectivo, la Sala consideró el 11 de septiembre de 2020 como hábil, no obstante que ese día está marcado como inhábil en el calendario de labores de este tribunal. Tal disertación es fundada. De las constancias que integran el proceso de origen, se advierte que por acuerdo dictado el 13 de agosto de 2020, la segunda sala emplazó a la autoridad recurrente codemandada en el proceso de origen. Ahora, si dicho acuerdo se notificó a la autoridad el 31 de agosto de 2020 y esa notificación surtió efectos el 1 de septiembre, entonces el término de 10 días inició el 2 y feneció el 18 de septiembre de 2020, considerando como días inhábiles los siguientes: por corresponder a sábados y domingos 5, 6, 12 y 13 de septiembre. De acuerdo al calendario oficial de labores de 2020 de este órgano jurisdiccional, 11 de septiembre, en conmemoración del aniversario de este tribunal, 15 y 16 de septiembre, en conmemoración del aniversario de la independencia nacional.
En ese tenor, como la autoridad presentó su escrito de contestación de demanda en este tribunal el 18 de septiembre de 2020, evidentemente su presentación ocurrió dentro del plazo de 10 días a que se refiere el artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Por tanto, esta ponencia propone modificar el acuerdo recurrido para efecto de que la segunda sala dicte un nuevo proveído en el cual tenga la autoridad recurrente por contestando la demanda y prosiga con el trámite correspondiente. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre esta ponencia? No existiendo ninguna observación, se somete a votación de este honorable pleno la referida ponencia y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCAS 6, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala, para el desarrollo del TOCA 43, diagonal 21 PL, listado como noveno punto del orden del día. Adelante, magistrada. Procedo, presidente. Presento ahora el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 43, diagonal 21, interpuesto por el Director General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, en contra de los acuerdos dictados dentro del proceso administrativo 2381, diagonal 2020, del índice de la segunda sala, en los cuales se concedió la suspensión que solicitó la parte actora y se precisaron los efectos de la medida. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, debo referir que el proceso de origen se promovió en contra de la resolución emitida por la autoridad ahora recurrente, en la cual rescindió un contrato suscrito por la parte actora, ordenó hacer efectiva la garantía otorgada para asegurar el cumplimiento del contrato y ordenó la cancelación del registro de la persona moral en el Padrón Estatal de Proveedores. En la demanda, la parte actora solicitó la suspensión de la rescisión del contrato, de la ejecución de la fianza y de la cancelación de su registro en el Padrón Estatal de Proveedores. Mediante auto de 21 de diciembre de 2020, la primera sala de este tribunal, que en ese momento se encontraba de guardia, admitió a trámite la demanda. Además, se negó la solicitud de suspensión que formuló la parte actora respecto a la declaratoria de rescisión del contrato y se concedió en torno a la cancelación de su registro en el Padrón Estatal de Proveedores y la ejecución de la fianza. En el auto de 28 de diciembre de 2020, la segunda sala, que en ese momento se encontraba de guardia, precisó a petición de la actora que la suspensión para que no se cancelara su registro en el Padrón Estatal de Proveedores se concedió para que continuara participando en procesos de licitaciones públicas en tanto se emita la sentencia en forma definitiva. Ahora, en su expresión de agravio, la autoridad recurrente alega que la suspensión otorgada en el proceso de origen afecta el interés social porque la sociedad se encuentra interesada en que los procedimientos de contratación pública se lleven a cabo con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos colectivos a los que están destinados. De manera que, señala la autoridad, la existencia de un impedimento para participar en procedimientos de contratación, como en el caso es la rescisión del contrato, genera duda del cumplimiento de los principios mencionados. De ahí que la suspensión debe negarse en cuanto a la posibilidad de que la parte actora continúe participando en procedimientos de contratación. El argumento expuesto es fundado.
De acuerdo con los artículos 34 y 40, fracción segunda, de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado, el padrón de proveedores operado por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado tendrá por objeto el registro de las personas que deseen enajenar bienes muebles o prestar servicios a los sujetos de dicha ley. Proporcionará a estos información confiable y oportuna sobre las personas con capacidad para contratar y será cancelado cuando los sujetos de la ley hayan rescindido algún contrato. Ahora bien, para la sociedad es de interés prioritario que la información contenida en el padrón sea confiable y oportuna a fin de que los sujetos de la ley lleven a cabo las contrataciones públicas con personas con capacidad para contratar, ya que sus disposiciones de orden público y de observancia general tienen por objeto regular, controlar y vigilar los actos y contratos que lleven a cabo y celebrar los sujetos de esta ley. Y contratos que lleven a cabo y celebren los sujetos de esta ley en materia de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y de prestación de servicios, según se establece en el artículo 1 de dicha ley. En este contexto, es evidente que las normas jurídicas que regulan el padrón de proveedores y su cancelación son de interés social porque inciden en los procedimientos de contratación pública de adquisición de bienes muebles, los cuales deben asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ya que se encuentra en riesgo que el destino de los recursos económicos públicos no sea administrado con eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez. Con base en lo expuesto, se concluye que la suspensión solicitada por la parte actora a fin de que no sea cancelado su registro en el Padrón Estatal de Proveedores es improcedente porque su otorgamiento causa perjuicio evidente al interés social y contraviene disposiciones de orden público, pues implicaría que la parte actora participe en otros procedimientos de contratación pública a pesar de que la resolución de rescisión impugnada, la cual goza de presunción de legalidad, no ha sido anulada. Además, si la parte actora permaneciera registrada en el Padrón Estatal de Proveedores, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los poderes legislativo y judicial, así como los organismos autónomos que consultasen el Padrón Estatal de Proveedores, no contarían con información veraz, dado que no será congruente con la realidad, la cual hasta este momento es que la autoridad ahora recurrente rescindió el contrato que suscribió con la parte actora. Cabe agregar que con independencia del objetivo de la suspensión y de la posibilidad de analizar la apariencia del buen derecho, debe concluirse que el interés de la sociedad está por encima del interés particular de la parte actora y debe negarse la medida cautelar, pues su otorgamiento afectaría el interés social. Así pues, esta ponencia propone revocar los acuerdos recurridos únicamente las partes en que se otorgó la suspensión respecto a la cancelación del registro de la parte actora en el Padrón Estatal de Proveedores y se precisaron sus efectos y negar la medida cautelar en los términos mencionados. Gracias, magistrada Antonia Gueremina Baldomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre esta ponencia? No existiendo ninguna observación, esta ponencia se somete a votación de este honorable pleno y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 43, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y de los magistrados. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar la intervención de la magistrada Antonia Gueremina Guzmán, Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala, para el desarrollo del TOCA 52, diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias.
Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 52/21 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el Tesorero Municipal de Guanajuato en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 1204/2019. A modo de introducción señalaré que en la instancia de origen el actor cuestionó la legalidad de la boleta de infracción, donde se determinó que cometió una falta administrativa, así como del acto de calificación. Como autoridades demandadas, señaló a los elementos de policía vial que emitieron los actos impugnados y a la Tesorería Municipal de Guanajuato por ser la autoridad que, de ser procedente, estaría obligada a devolver el pago indebido de la multa impuesta. En la sentencia recurrida, la sala determinó no sobreseer respecto al tesorero municipal. Decretó la nulidad total de los actos impugnados, reconoció al actor los derechos que solicitó y se condenó a las autoridades demandadas a su pleno restablecimiento. Ahora, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme asevera que no se analizó exhaustivamente la causal de improcedencia que planteó en su escrito de contestación en relación con que no tiene el carácter de autoridad demandada. Señala que su actuación consistió en recibir el pago de la multa impuesta al actor, así que en la sentencia recurrida no se le debió ordenar que realice las gestiones necesarias para devolver al actor los importes que pagó por la multa impuesta, el servicio de arrastre, así como los intereses generados. Por lo anterior, sostiene la autoridad recurrente que no debió ser condenada de manera directa a devolver la cantidad enterada por el actor por la multa impuesta, ya que no emitió algún acto administrativo en su contra y si bien dicho monto ingresó a la hacienda pública, la gestión para su devolución corresponde a la autoridad que emitió el acto impugnado. El planteamiento anterior es inoperante. Según el informe que rindió el director general de Tránsito, Movilidad y Transporte Municipal de Guanajuato en el proceso de origen, los actos impugnados fueron respectivamente emitidos por 2 oficiales adscritos a esa dependencia. Habida cuenta lo anterior, es inconcuso que el tesorero municipal no tiene el carácter de autoridad demandada porque no dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó los actos impugnados. Ahora bien, aunque el motivo de disenso es sustancialmente fundado, se torna inoperante, ya que si bien el tesorero municipal no tiene el carácter de autoridad demandada, lo cierto es que como titular de la hacienda pública se encuentra constreñido a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia controvertida. Habida cuenta que todas las autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en la ejecución del fallo se encuentran obligadas a ello, de manera que en nada beneficiaría el sobreseimiento que el tesorero municipal arguye en el recurso porque no modificaría o variaría el sentido del fallo, nulidad del acto y reconocimiento concomitante de los derechos, ni lo eximiría de su cumplimiento al tratarse de una autoridad vinculada a llevar a cabo su ejecución material, es decir, a la devolución de la cantidad enterada indebidamente a la hacienda pública que administra, de ahí la inoperancia del agravio. Es así que ante la ineficacia del agravio vertido por la autoridad recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Gracias, magistrada Antonia Guirvina Balbino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, esta ponencia se somete a votación de este honorable pleno y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de manera expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 52/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. El TOCA 374/20 PL, listado como 11º punto del orden del día, fue retirado.
¿sí? Por tanto, para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, para el desarrollo del TOCA 35/21, listado como décimo segundo punto del orden del día. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, secretaria general, magistrados. Me refiero a la ponencia del TOCA 35/21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, dentro del proceso administrativo 968/20, en el que se le tuvo por no ampliando su escrito de demanda. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora en la instancia de origen presentó su escrito de ampliación de demanda a través de escrito depositado mediante correo certificado recibido en este tribunal. No obstante la presentación del aludido escrito de ampliación de demanda, el magistrado, mediante auto, resolvió tener a la parte actora por no ampliando su escrito de demanda, pues dijo el magistrado que no se presentó escrito alguno dentro del término legal. Ello es así, pues determinó el resolutor que el último día del término para que la actora ampliara su demanda fue el 26 de octubre del 2020 y el escrito con el cual se pretende ampliar la demanda fue presentado hasta el 30 de octubre del 2020. Inconforme con el sentido del fallo, la actora en la instancia de origen interpuso el presente recurso que ahora se resuelve. La cuestión sustancial es determinar si cuando la ampliación de la demanda se envíe por correo certificado con acuse de recibo, se tendrá por presentada el día en que fue depositada en la oficina del Servicio Postal Mexicano, como lo afirma la parte recurrente, o bien el día en que la recibió el tribunal, como lo determinó el magistrado de la sala. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar el acuerdo recurrido. Me explico. En el primer agravio, en esencia, se señaló que el auto recurrido es ilegal, ya que existe analogía entre la situación de hecho consistente en la posibilidad de presentar la demanda vía correo certificado a la ampliación de demanda vía correo certificado. Pues bien, a juicio de esta ponencia resultan infundadas tales alegaciones por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El artículo 263, último párrafo, del Código de la Materia señala que la demanda podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo si el actor tiene su domicilio fuera de la ciudad donde reside el tribunal o juzgado, en cuyo caso se tendrá por presentada en la fecha en que fue depositada en la oficina de correos. Como se aprecia, este artículo dispone que cuando el actor tiene su domicilio fuera de la sede del tribunal podrá enviar la demanda mediante correo certificado con acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación el día en que fue depositada en la oficina de correos. Sin embargo, con relación a la ampliación de demanda en el código antes referido no existe disposición alguna, en el sentido de que cuando la ampliación de demanda se envíe por correo certificado con acuse de recibo, se tendrá por presentada el día en que fue depositada en la oficina del Servicio Postal Mexicano. Así pues, considerando que el legislador no previó de forma expresa esta forma de presentación de la ampliación de demanda, entonces, para el caso de que la parte actora la envíe por correo certificado con acuse de recibo, no se tendrá por presentada en la fecha en que la haya depositado en la oficina de correos, ya que formalmente no se actualiza la hipótesis jurídica prevista por el 263 último párrafo del pluricitado código. En tal virtud, es apegada a derecho la determinación tomada por el magistrado acuo en el acuerdo recurrido, de haber tenido como fecha de ampliación de la demanda el día en que la recibió en el tribunal. En el anterior contexto, esta ponencia estima que no resulta válida la posibilidad de presentar la ampliación de la demanda a través de la oficina del Servicio Postal Mexicano y tomarse la fecha de este depósito para determinar la oportunidad de la presentación de este escrito, a pesar de que la parte actora reside fuera de la ciudad de la residencia oficial del tribunal. Por tanto, es atinada la decisión de haber tenido por presentada la ampliación de demanda fuera del plazo legal previsto para ello, pues debe ser considerada la fecha en que fue recibida en la oficialía de partes del tribunal y no la de recepción
en la oficina de correos. Finalmente, no pasa desapercibido para esta ponencia que la parte recurrente en su agravio segundo cuestiona en términos generales la notificación por la cual se le notificó el auto de 6 de noviembre del 2020. Pues bien, dichos argumentos a juicio de esta ponencia resultan inoperantes. Ello es así, pues el artículo 308, fracción primera, inciso A del Código, prevé que el recurso de reclamación procederá en contra de providencias que desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación o la ampliación de ambas. Asimismo, el artículo 294 de ese ordenamiento establece que el incidente de nulidad en notificaciones se interpondrá dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se haya tenido conocimiento de la notificación y se declare la ilegalidad de una comunicación procesal. Se ordenará reponer el procedimiento desde la fecha en que la notificación fue anulada. De la comparación entre ambos medios de defensa se evidencia que el recurso de reclamación solo puede ocuparse de las consideraciones que sustente el desechamiento o la resolución de tener por no interpuesta la ampliación de demanda, pues las irregularidades que se atribuyen a una notificación deben dilucidarse a través del incidente respectivo, por lo que los argumentos expresados vía reclamación contra la regularidad de una comunicación procesal deberán ser declarados inoperantes. Finalmente, cabe puntualizar que el incidente de nulidad de notificaciones puede ser interpuesto tan pronto como alguna de las partes tenga conocimiento de la diligencia que le causa perjuicio, en tanto que el propio precepto que regula su trámite fija como parámetro del término para su presentación de esa fecha, de modo que aún ante la existencia de actuaciones posteriores que les sean reconocidas, es posible reparar la irregularidad que haya tenido lugar y permitirles a las partes el ejercicio de una adecuada defensa, ya que de ser fundado el incidente de nulidad, quedarán insubsistentes todas las determinaciones generadas con motivo de la actuación ilegal. En el caso, la parte recurrente estuvo en aptitud de cuestionar la legalidad de la notificación del acuerdo recurrido, pues la normativa no prevé un límite temporal para la interposición del incidente de nulidad en notificaciones, más allá del momento en que se tenga conocimiento de la actuación irregular. En ese contexto, se reitera que es procedente declarar inoperante los argumentos hechos valer por la parte recurrente en su segundo agravio, en tanto que se dirigieron a controvertir la legalidad de la notificación del acuerdo recurrido, en el que se tuvo por no ampliando su escrito de demanda. Concluyo. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo dictado por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, esta ponencia se somete a votación de este honorable pleno y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 35 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, demos paso a la intervención del magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada para el desarrollo del TOCA 207 diagonal 20 PL, listado como 13º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Antes de ello, saludo con afecto a la magistrada, magistrados y señora secretaria general. Este punto 13º del orden del día corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 207, diagonal 20, interpuesto por la parte actora en contra de la resolución de sobreseimiento de 27 de febrero de 2020, dictado por la cuarta sala en el proceso administrativo número 1635, diagonal cuarta sala, diagonal 18.
Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 22 de octubre de 2018, una persona moral promovió proceso administrativo en contra de 2 permisos eventuales para explotar el servicio de transporte de personas en la modalidad de suburbano que la Dirección de Transporte Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, confirió a una persona física y a una persona moral diversa. La cuarta sala, el 27 de febrero de 2020, emitió resolución donde determinó que la parte actora carecía de interés jurídico y sobreseyó el proceso administrativo. Inconforme con lo anterior, la parte demandante interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio que esgrime la recurrente, donde argumenta que sí cuenta con interés jurídico para iniciar el proceso administrativo, es infundado. Atentos a lo siguiente. De la lectura del artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se hace evidente que el interés jurídico es un requisito procesal ineludible, mismo que se ve satisfecho cuando un ciudadano es titular de un derecho protegido por la norma jurídica, y dicho derecho se ve vulnerado en virtud de un acto de autoridad. De los artículos 2, 117, 167, 168, 169 y 170 del Reglamento de Transporte Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, se desprende que el Reglamento de Transporte Municipal de San Miguel de Allende regula las actividades de los concesionarios y permisionarios del Servicio Público de Transporte de Personas en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Las personas podrán prestar el servicio de transporte a través de concesiones o permisos otorgados por la instancia competente. Se dará preferencia a las personas físicas o jurídicas colectivas que sean oriundas del municipio y a los concesionarios que se encuentren prestando el servicio de que se trate, para efecto de decidir sobre el otorgamiento de permisos o concesiones en igualdad de condiciones técnicas y económicas. Los permisos de transporte público municipal pueden ser eventuales, extraordinarios o de autorización eventual. El director de transporte municipal es el facultado para expedir los permisos que preceden. Los permisos eventuales se sujetarán a las disposiciones que para las concesiones establece la ley y el reglamento respectivo a calidad y obligaciones derivadas de la prestación del servicio. La dirección de oficio o a petición de los concesionarios, basado en un estudio técnico, determinará la necesidad del servicio temporal y la dirección comunicará dicha circunstancia a los concesionarios que prestan el servicio en la zona de influencia a fin de que, si así lo determinen, presenten su solicitud correspondiente. De lo anteriormente narrados, no se desprende derecho subjetivo alguno en favor de la parte actora para que se le dé preferencia en el otorgamiento de un permiso eventual que será expedido en la ruta que está explotando. En todo caso, el derecho de preferencia del que hablan los artículos 117, 167 y 169 del Reglamento de Transporte Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, se otorga a concesionarios que trabajen esa ruta, hipótesis que no contempla a la persona moral demandante, en este caso una permisionaria. De ahí que la apreciación de la Sala Quo, cuando concluyó que la hoy recurrente carece de interés jurídico en el proceso de origen, se encuentra pegada a derecho. No pasa inadvertido para esta instancia jurisdiccional que quien recurre sostiene que ostenta un interés legítimo que le permite acudir a esta instancia jurisdiccional. El interés legítimo puede definirse como la situación en la que se encuentra una persona física o jurídica en aquellos casos en los que una actuación administrativa puede depararle un beneficio concreto o causarle un perjuicio igualmente determinado. Se considera que goza de interés legítimo aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser destinatarios de una regulación sectorial, son titulares de un interés propio, distinto de los demás ciudadanos o administrados. Existe interés legítimo, en concreto, en el derecho administrativo cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho administrativo, siendo así que éste no tiene un derecho subjetivo. Sin embargo,
En el libro tercero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su artículo 251, establece con precisión que solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. Y como se ha dilucidado en esta resolución, el interés jurídico y el legítimo son conceptos jurídicos diversos. Por tanto, no es suficiente ostentar interés legítimo para instar ante este tribunal. En atención a lo anterior, se propone entonces a este Pleno confirmar la resolución recurrida. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, esta ponencia se somete a votación de este honorable Pleno y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. Para finalizar el listado de las ponencias, de nueva cuenta cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 57, diagonal 21 PL, listado como 14º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en sus términos y concluyo la intervención de la sala especializada en esta sesión de Pleno. Este punto 14º del orden del día corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número TOCA 57, diagonal 21, interpuesto por la Coordinación de Calificación de Infracciones de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, parte demandada en contra del acuerdo dictado el 25 de noviembre de 2020 por la cuarta sala dentro del proceso administrativo número 565, diagonal cuarta sala, diagonal 20. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 25 de noviembre de 2020 la cuarta sala de este tribunal emitió acuerdo dentro del proceso administrativo 565, diagonal cuarta sala, diagonal 2020, donde se negó a admitir la prueba pericial ofertada por la autoridad. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad promovió recurso de reclamación. El único agravio, donde la recurrente arguye que la prueba pericial para demostrar la falsedad de la firma del demandante se debió haber admitido es infundado. Atentos a lo siguiente: el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que las partes en el proceso administrativo pueden ofrecer pruebas que guarden relación con los hechos materia de litigio. Sin embargo, en aras de otorgar certidumbre jurídica a las partes, el Código en comento establece una serie de plazos y requisitos de procedencia que rigen el ofrecimiento y admisión de dichas pruebas. En este tenor, del artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que las partes están en la posibilidad de ofrecer elementos de convicción, siempre y cuando sean necesarios para esclarecer los hechos en debate, y su ofrecimiento se encuentra pegado a la normativa. A contrario sensu, los instrumentos de convicción únicamente podrán ser desechados en los siguientes supuestos: si no tienen relación con los hechos controvertidos, si no son necesarios, si no tienen relación con el fondo del asunto y si no fueron ofrecidos conforme a derecho. Así, en cuanto al último de los requisitos enunciados, para determinar si una prueba es ofrecida o no conforme a derecho, resulta necesario realizar un análisis y una interpretación sistemática de las disposiciones normativas que regulan dicha probanza. En esta línea discursiva, es pertinente tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 46, 85, 265 y 280 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que de ello se desprende que se admitirá toda clase de pruebas, siempre y cuando tenga relación con los hechos en controversia. Las pruebas que ofrezca el demandante, con la finalidad de acreditar los hechos que enuncia en su escrito inicial, deberán ofrecerse en dicho escrito. Las pruebas que ofrezca la autoridad demandada, con la finalidad de acreditar su versión de los hechos en controversia, deberán ofrecerse en el escrito de contestación de la demanda, y cuando alguno de los interesados sostenga la falsedad de un documento, se deberá dilucidar dicha circunstancia por la vía incidental. De lo anterior se desprende que será menester tramitar una vía incidental, cualquier señalamiento
con relación a la falsedad de un documento que pueda tener una influencia notoria en la tramitación del proceso, como ocurre en la especie, ya que la autoridad sostiene que la demanda no fue firmada por el interesado. La vía incidental adquiere la forma de un proceso dentro de otro proceso más amplio, donde se expone el punto litigioso, en este caso la falsedad de una firma o documento, y las pruebas que se aporten para esclarecer dicha circunstancia. Así, el incidente da oportunidad a que ambas partes argumenten y ofrezcan pruebas sobre el punto que influirá de manera contundente en el juicio principal. De ahí que la Sala Q haya actuado con apego a derecho cuando concluyó que la falsedad de la firma del escrito de demanda no podía acotarse al ofrecimiento de una prueba pericial dentro del escrito de contestación, sino que era necesario tramitarse mediante la vía incidental para que ambas partes pudieran argumentar y probar sobre dicho extremo. De ahí lo infundado del agravio. En atención al anterior, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo dictado por la Sala de Origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario respecto a esta ponencia? No existiendo ninguna observación, esta ponencia se somete a votación de este honorable Pleno y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del TOCA 57/21 PL fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. En tal sentido, informo como primer asunto general que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa a efecto de reformar el artículo 15, segundo párrafo, y adicionar los artículos 3 con una fracción 20ª bis, 7 con una fracción 16ª, 64 con un párrafo tercero, 64 bis y 64 ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes, la opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, 16º de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la propuesta de opinión jurídica? No existiendo ninguna observación y en caso de estar de acuerdo con la propuesta, sírvanse manifestarlo. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la opinión jurídica. Cuarta sala, a favor de la opinión jurídica. Sala especializada, a favor de la opinión jurídica. Gracias. La propuesta de opinión jurídica ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria, y proceda a su oportuna remisión al Congreso del Estado. Continúa, señora secretaria. Gracias, magistrado presidente. Como segundo y último asunto general, doy cuenta de que fue remitida para efecto de opinión jurídica la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los artículos 27 bis, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies y 27 sexies, un artículo 45 bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios. En ese sentido, fue remitida por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16ª de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias
y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 17 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:08. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente.